Con respecto, con respecto a la materia que vimos entonces en la clase pasada, teniendo en cuenta que llegamos hasta aquí, me interesa saber si alguien quedó con alguna duda, alguien quedó con algún concepto no 100% claro. Me interesa saber para que podamos hacer un breve repaso y después poder continuar con la materia que nos falta. ¿No? ¿Preguntas no? ¿Dudas tampoco? Ya. Si no hay preguntas, no hay dudas, no hay consulta. Vamos a partir nomás entonces con la clase del día de hoy. Hoy nos corresponde hablar de las vías que nos faltan, que son la vía subcutánea, intramuscular, intradérmica y todo lo que tiene que ver con las vías de administración de medicamentos. ¿Ya? Esa es la idea de la clase de hoy. Sí, porque eso falta en el, ¿cuánto se llama? En el, me acabo de dar cuenta que eso faltó en el cronograma. ¿Ya? Y vamos a partir también, hoy día deberíamos terminar, o perdón, iniciar, mejor dicho, también un poco lo que es eh, el sistema LATME. Deme un segundo. Ya. Entonces, ¿se acuerdan para qué medicamentos se utilizaba la vía de administración intraarterial? ¿Las inyecciones? Intraarterial. ¿Para qué medicamentos se utilizaba? Mm, Se utilizaba para los agentes antineoplásicos. Exacto. O sea, ese tipo de medicamentos, eh, ¿a qué hacían efecto? ¿Sobre qué enfermedad hacían efecto? ¿O sobre qué enfermedad actuaban? Sobre los tumores. Exactamente. ¿Y cuál, se acuerdan cuál era una desventaja de los medicamentos intraarteriales? Solo una desventaja. Una. Solo una. ¿No? ¿Les suena la palabra fuga? Que Profe, podía... ¿no será que usted habló algo de efectos tóxicos? Usted habló algo de efectos tóxicos. Sí, pues, pero por De la efectos. fuga, ¿cierto? Sí. Como era por vía intraarterial, había posibilidades de que cierta cantidad de medicamentos se fugara por el torrente sanguíneo, no actuara sobre el, en este caso sobre el tumor o sobre las células cancerígenas y generara lo que está diciendo Yomaira, que son los efectos tóxicos. Entonces, esa era una desventaja. La vía endovenosa, ¿se acuerdan cuánto se llama, qué ventaja tenía la vía endovenosa? Que toda la totalidad del fármaco llega a 100%. Llega a 100%. O sea, ¿a qué se refiere a que el fármaco llega en un 100%? Que tiene una biodisponibilidad completa. O sea, no sufre el efecto del primer paso. Exactamente. Muy bien. ¿Y cuál era una desventaja de la vía endovenosa?
Que en ocasiones es bastante difícil buscar la vena. Exacto. Que va a haber ocasiones en que el paciente, el usuario del medicamento, va a tener mal acceso y nos va a dejar a todos con las ganas porque no lo vamos a poder pinchar. Así mismo. Entonces, ya tenemos más o menos recordados los conceptos, tenemos claro las diferentes situaciones. Entonces ahora pasamos a la vía subcutánea. ¿Se acuerdan que la piel tenía 3 capas? ¿Cierto? La epidermis, la dermis, ¿cierto? Y la última era la... ¿Cuál era la última capa? Hipodermis. ¿Ya? Esas son las 3 capas de la piel. Entonces, en este caso, la vía subcutánea nos indica que hay administración del medicamento en el tejido subcutáneo, o sea, en la cara, digámoslo, que viene después de la epidermis. Vamos al baño, pues, mi amor, que viene para acá. Perdón. Queda en parte de la zona de la dermis, ya que es la capa más gruesa de la piel. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a aplicar un medicamento como subcutáneo, se aplica una posición de la aguja que es, para que se hagan una idea, intramuscular, ¿ya? Endovenosa, subcutánea, intradérmica. Si no estoy mal, y los cálculos no me fallan, son 90, 45, 25 y 15. Me refiero a grados. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, sí se comprende. Ya. Entonces, en el caso de la vía subcutánea, estamos hablando que se utiliza un ángulo de 25 grados. ¿Para qué? Para que la aguja penetre la epidermis y llegue a la dermis, pero en su capa más, se podría decir, más externa del muslo, o sea, hacia afuera. ¿Ya? Perdón, hacia la capa más, más intermedia, que no quede en la profundidad de la dermis, sino que quede en la primera zona de la dermis o en la capa media de la dermis. ¿Ya? En ese tipo de tejido celular, en ese tipo de tejido subcutáneo. Pero que no llegue al tejido graso que vendría siendo la hipodermis. ¿Ya? Ahora, cuando yo aplico, en este caso, algún medicamento subcutáneo, yo creo que la mayoría en algún momento han visto a alguien aplicarse algún fármaco por vía subcutánea, porque la mayoría, por ejemplo, de las insulinas, que son terapias de reemplazo, se aplican en brazos, muslos e incluso en el abdomen. ¿Ya? Y esas son justamente zonas en donde se aplican en este caso, las inyecciones subcutáneas. ¿Ya? ¿Por qué se aplica en este tipo de caso o en ese tipo de medicamento este tipo de técnica o de vía de administración? Porque es muy rápida, es muy eficiente, es muy eficaz. ¿Ya? Y al ser eficiente y eficaz, suma un tercer componente que es el proceso de absorción. Al absorberse en la zona de la dermis que está altamente vascularizada, se absorbe muy rápidamente y por lo tanto el efecto es prácticamente no inmediato, pero sí es mucho más rápido en comparación, por ejemplo, con un medicamento que se aplique por vía intradérmica o intramuscular. ¿Ya?
Ahora, insisto, los vasos sanguíneos de la dermis son los que permiten esta rapidez de absorción y esta rápida transformación del medicamento para que genere el efecto. ¿Ya? Por lo tanto, en este tipo de medicamentos, la biodisponibilidad del medicamento, ya, valga la redundancia, va a ser casi del 90%, no del 100%. ¿Por qué no del 100%? ¿Alguien se imagina por qué no es el 100% del fármaco biodisponible en este tipo de vía? ¿Qué se elimina por la piel, chicos, chicas? El sudor, Ya. Si se elimina transpiración, ya, sudor, transpiración. ¿Qué en estricto? toxinas. Sí, pero muy, muy poquita. Pero si se elimina sudor por la piel, ¿ya? ¿En qué afectaría eso a la biodisponibilidad del medicamento? ¿Alguien sabe? ¿Alguna alergia? No. Porque al producirse el sudor, si el medicamento está en la capa subcutánea, ¿ya? Significa que este se puede mezclar con la glándula sudorípara o con la secreción que genera la glándula sudorípara, que finalmente se transforman en el sudor, y salir cierta cantidad de medicamento al exterior. Y de esa manera perder cierta cantidad de componente de, ¿cuánto se llama?, de principio activo, ¿ya? Tienen que pensar un poquito en lo que es la normalidad del cuerpo, en qué es lo que les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando tienen calor. Ustedes van a sudar. Si se aplican un medicamento por vía subcutánea y yo sudo, va a haber cierta cantidad de componentes que va a salir por el, ¿cuánto se llama?, por el sudor. Entonces, por eso que no es el 100% del medicamento biodisponible, pero sí es más sí es bordeando el 90%. La mayor desventaja de este tipo de medicamentos es que no se pueden aplicar grandes cantidades de medicamentos. La vía subcutánea soporta máximo hasta 3 ml por vía subcutánea y además no se pueden aplicar elementos o fármacos irritantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al producir o al administrar fármacos irritantes puedes producir una lesión en la piel por la irritación de la zona. Y además, la vía subcutánea es muy susceptible a sufrir reacciones adversas. En este caso, racha alérgicos, prurito, eh, que son como los más comunes. ¿Ya? Por eso que hay que tener cuidado con la vía subcutánea. Si bien es cierto, es muy rápida, sobre todo para los medicamentos de reemplazo, como la insulina, pero también por eso piensen que la mayoría de los pacientes de usuarios de insulina se pinchan siempre en el mismo lado o se pinchan en diferentes lados. Yo he visto que se pinchan en la pierna o en el estómago. Van rotando entonces. Yo creo que sí. Exacto. Van rotando justamente para evitar, en este caso, que el medicamento genere una hipertrofia del músculo o del tejido, que se produzca una lesión a profundidad que no permita que el tejido genere una absorción adecuada del medicamento. Y hay veces que pasa que el tejido se atrofia y quedan como unos verdaderos cráteres porque el tejido en esa zona se daña y a veces ese daño es irreparable, ¿ya? Por eso que hay que tener mucho, mucho ojo. Lo mismo pasa con los anticoagulantes de, ¿de cuánto se llama?
de alta densidad molecular, como por ejemplo el Clexane, la heparina, y esos medicamentos así que, si ustedes se dan cuenta, también se utilizan por vía subcutánea, pero también se tienen que ir rotando los sitios de punción para que no genere, en este caso, al igual que en el de la insulina, un daño en el tejido subcutáneo del paciente. ¿Ya? Por otro lado, vía intramuscular. ¿A cuántos de ustedes no le han pinchado alguna vez una penicilina con benzatina o algún medicamento intramuscular para bajarle la fiebre? ¿Hay Yo alguien creo que aquí? sí, a mí. ¿Sí? Sí. ¿Se han dado cuenta que es una sensación súper molesta que uno la pinchen? Porque generalmente la inyección intramuscular va directamente a la zona del glúteo. Prácticamente Sí. como que jugaran a la diana con el trasero de uno. ¿Y por qué? Porque hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que tiene mayor cantidad de tejido adiposo, vascularizado, ¿ya? Por eso que en este caso la vía de administración intramuscular, ¿ya? Es la vía más profunda de todas las vías de administración. Y evidentemente yo por esta vía administro un compuesto que va directamente al tejido profundo vascularizado de la zona de la dermis, e incluso en algunas ocasiones llega hasta la zona de la hipodermis, ¿ya? Y se aplica principalmente en glúteos, trasero, cara externa, o en el deltoides, que es para que se hagan una idea, es el músculo que está a 3 dedos debajo del hombro, este que está aquí. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las vacunas que les ponen para la influenza, para los que nos pinchamos del COVID, las ponen en esa zona? Es por eso. Es porque esas vacunas son intramusculares. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la ventaja con respecto de la vía intramuscular del resto? Que la vía intramuscular sí me permite administrar cierto tipo de sustancias que sean levemente irritantes. Levemente irritantes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles vendrían siendo, por ejemplo, medicamentos levemente irritantes que a nosotros nos pinchan en el trasero? Diclofenaco, Diclofenaco, muy bien. Y el otro, La el más común, neurobionta, ¿cuál? neurobionta, ¿o no? La neurobionta no es tan irritante, no es tan irritante. La neurobionta es más molesta porque es oleosa, es como un aceitito, ¿cierto? Pero hay otro medicamento que mencionamos recién que es sumamente irritante. Bueno, más que el resto de los medicamentos. la La penicilina. penicilina, La penicilina. Y fíjense que la cantidad de penicilina que a nosotros nos inyectan no es menor. La penicilina, por lo general, se diluye en agua bidestilada. Bueno, yo personalmente cuando tenía que aplicarla en la urgencia, aplicaba penicilina con 3 cc de agua bidestilada y 2 cc de esta, ¿cómo se llama? De anestesia, de lidocaína. Para ¿Y que la no les... benzatina? No, está la penicilina sola, que es la penicilina sólica de 1.000.000, y está la penicilina con benzatina, que es otro componente, que es penicilina y benzatina juntos en el mismo polvo liofilizado, pero esa es de 1.000.002. Ah, por eso es dolorosa. Sí. Ahí nos volvemos automáticamente 200 millones más millonarios, valga la redundancia. La penicilina sódica es solamente 1.000.000 y viene sola. Entonces, para pinchar la mayoría de los
que somos entendidos en el tema y que sabemos que duele, se pincha se hace una mezcla de agua biodestilada con lidocaína al 5, se inyecta en el frasco ampolla, se disuelve, se extrae, se cambia la aguja y se pincha. Y si ustedes se dan cuenta, a ustedes le ponen una jeringa de 5 cc prácticamente llena directamente al glúteo cuando uno la pincha. ¿Se han fijado alguna vez? ¿Han visto alguna vez la jeringa llena de penicilina antes de que la pinchen? Eso, Sí, ¿sí? Ya, eso Sí, sucede porque la penicilina, o sea, en este caso, la vía intramuscular específicamente, tiene un poder, ¿ya?, de soporte mayor que el resto de las vías, ¿ya? En este caso yo puedo administrar hasta 5 u 8 cc más o menos en el músculo sin generar dolor, o sea, mayores molestias o complicaciones, y por lo tanto tiene gran poder, en este caso, de absorción para sustancias relativamente irritantes, sustancias oleosas como la dipirona, diclofenaco, la neurobionta, y también tiene una absorción en esa zona que es bastante segura, porque el músculo al estar altamente vascularizado, el medicamento se distribuye muy rápidamente y llega al sistema sanguíneo también muy rápidamente. Pero, ¿cuál es la complicación o la desventaja con respecto a esta vía específicamente? Es que esta vía presenta muchas reacciones adversas, ¿ya? La más común es cuando, por ejemplo, eh, las pinchan mal. Porque cuando los pinchan mal o no tienen la técnica correcta, hay personas que como que no calculan bien el pinchazo, digo yo, y hay una situación que se da que en la zona del glúteo, justo cercano a la cara externa, que es la zona donde principalmente uno debiese pinchar esa zona, hay personas que la pinchan muy hacia adentro. Supongamos que este es el glúteo, ¿ya? Para que me entiendan y me sigan la idea. A mí me gusta el Art Attack, así que vamos a hacer un Art Attack. Supongamos que este es el glúteo, ¿ya? El glúteo para pincharlo se divide en 4. En 4. A la mitad, o me quedo súper derecha a la mitad. Y a la mitad de la mitad. Estrictamente nosotros lo que debiésemos pinchar es esta zona. Pero hay personas que la pinchan muy cercana a la línea media que hayan creado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cercano al punto medial del glúteo, de la línea imaginaria que se hace uno, está el nervio ciático. Y varios han escuchado de la ciática, ¿cierto? sí, Ese dolor de espalda bendito. ¿Sí? Ya. Cuando pinchan muy cercano al punto medio y la técnica no es la correcta o no es la más adecuada, hay personas que pueden llegar a pinchar el nervio ciático y generar un daño en el nervio ciático. Y si se inyecta o si se daña de manera grave el nervio ciático, podría incluso llegar a producir una parálisis de la extremidad completa. Por eso que yo siempre les he dicho a mis alumnos, yo también hago clase de primero auxilio, que no es llegar y ya y voy a aprender a pinchar y listo,
Si total es llenar una aguja con llenar una jeringa con un medicamento y después ponerlo. No, no es llegar y hacer eso. Uno tiene que estar informado porque así como la práctica es el maestro, la técnica también. Pero para poder tener práctica y tener técnica, hay que tener el conocimiento. Si yo, como diríamos nosotros, si yo me piteo el nervio ciático, literalmente le estoy dañando de por vida a esa persona su forma de o su calidad de vida. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. Ya. profe. Entonces, ojo, pestaña y ceja con la vía de administración intramuscular. Insisto, es buena vía, soporta harto, diversos tipos de medicamentos, pero hay que saber dónde y cómo pinchar, ¿ya? Y la técnica para generar el pinchazo. La última vía que vamos a ver, bueno, de estas que estamos mencionando, es la vía intradérmica. La vía intradérmica, a ver, ¿a qué se les asemeja a ustedes? ¿En qué piensan si yo les digo intradérmico? Que llega a la dermis. ¿Ya? Puede ser las vacunas, que es con una agujita pequeñita. Es que las vacunas son por lo general intramusculares. Por eso que se Ah, pinchan en el brazo o en el glúteo. No sé entonces. A ver, de los presentes, ¿algunos de ustedes le han hecho el test cutáneo? No. Es la ampolla que se pone con una agujita de la insulina para hacer la prueba de si eres alérgica a la penicilina, sí. Esa misma. Eso mismo que está comentando Katy. Así tal cual. Explico. La vía intradérmica es una vía que se utiliza por lo general para reconocer reacciones alérgicas de diferentes tipos, en donde aquí tengo la dermis, ¿cierto? Y lo que yo hago es, en este caso, entrar a la, en este caso, oh, muy grande la cosa, pero no importa. Y lo que yo hago es entrar muy cercano a la dermis y dejarlo prácticamente encimita de la dermis, entre la conexión que esté entre la dermis y la ¿cuánto se llama? Y la epidermis, inyecto el medicamento. ¿Y qué es lo que se va a producir? Posteriormente de haber inyectado el medicamento, se produce algo que se llama pápula. ¿Qué es la pápula? Es el líquido que se acumula y que se queda como muy similar a lo que son las ampollitas de agua. Queda todo el líquido contenido allí, muy superficialmente. Y se utiliza para principalmente ver reacciones alérgicas. Profe, Por una eso, pregunta. pregunta, ¿Puede ser en el brazo? antebrazo. Sí, porque a mi niño le hicieron la prueba de la alergia y ahora mismo yo le pregunté porque ya no me recordaba. Y dice que sí, que fue en el brazo y que le iban marcando y le iban poniendo un número Sí, para saber el tipo de alergia que presentaba. Él se recordaba y yo no. ojo, Pero bueno, sí. ese es el nuevo test cutáneo, porque el test cutáneo ahora Sí. ahora le van haciendo como con yo digo que es como con una agujita
les van Sí, le poniendo van pinchando. y les pinchan, ¿cierto? Sí, le van pinchando. Mm. Para los que somos un poquito más, el antiguo test cutáneo era te inyectaban un líquido con la sustancia y te hacían el globito que le decía yo. El problema, ¿cuál es el problema? Es que ese globito que se forma estira la capa de la epidermis. Y en este caso la epidermis no está dañada, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la piel que está de piel sana, piel intacta, viva. Entonces ahora pregunta el millón. Si yo estoy formando un globito en piel viva que hace que se separen cierta cantidad de tejido, ¿dolerá o no dolerá? Debe picar, ¿o no? El test cutáneo sí pica. Pero ese No, no globito, duele. sí, sí duele. Duele. Duele, arde, más que duele, diría yo. Arde y harto. ¿Por qué? Porque estoy estirando una capa que está lisa, yo le aplico un líquido y se tiene que comenzar a estirar para darle cabida a ese líquido. Entonces este tejido se hace el globito y genera una sensación de ardor, que además si lo mezclamos con las antiguas, digamos, técnicas de test cutáneo que se aplicaban, que eran esas, o sea, teníamos una sustancia o una zona que además de ardernos nos picaba y uno no se podía rascar. ¿Ya? Esa es la vía intradérmica. Y por lo tanto, como es una vía muy superficial de administración de medicamentos, aguanta pero que muy poquita cosas de contenidos. A lo más 0,1 ml. Perdón, 0,2 ml. O sea, es una cuestión, pero nada, nada, prácticamente nada lo que aguanta. Porque si yo aplico más de esa cantidad, obviamente el globito, la epidermis se revienta y se sale todo el contenido y obviamente ya la técnica no sirve. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Porque obviamente tiene que haber una ventaja si es tan doloroso y es tan complicado, obviamente algo bueno tiene que tener. Es que cuando yo inyecto por vía intradérmica, sobre todo en la zona del antebrazo, que es la más común, ¿ya? La absorción es muy rápida. Y también se puede utilizar mucho en los casos de medicamentos que sean para una zona local específica, por lo tanto hacen una acción inmediata sobre la zona afectada. Supongamos que voy a inyectar un analgésico intradérmico en la zona del hombro. Si me duele el hombro y yo me aplico una inyección intradérmica, si bien es cierto, se va a generar la pápula, pero después de absorberse el medicamento, el dolor va a pasar casi de manera inmediata, ¿ya? Pero la desventaja tiene que ver directamente con la técnica, con la forma en que yo tengo que aplicar, en este caso, la técnica. Que la forma en que yo tengo que aplicar la técnica es evidentemente con una cantidad de precisión que, o sea, que tiene que ser sí o sí específica. No puedo llegar y ¿cuánto se llama? Y generar, en este caso, la administración del medicamento sin no sé cuál es la técnica, ¿ya? Por lo tanto, la técnica se considera de digamos, de alta dificultad. Es muy difícil. Y tiene que ser alguien especializado y capacitado. ¿Se entiende la idea, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí, Ah, sí, profe. le puedo hacer una pregunta. Todas las que usted quiera. Mire, yo quisiera saber de la inyección anticonceptiva. ¿Ya? Es una agujita chiquitita. Sí.
¿Dónde realmente llega? ¿A la dermis? Intramuscular. Ah, ya. Porque como no duele tanto, Lo que pasa es que, ojo, lo que yo decía recién tiene que ver con el tipo de fármaco, el principio activo. Y vamos a ocupar los mismos ejemplos que hemos usado hasta ahora. Si pensamos en la penicilina es irritante, por eso duele tanto. Y uno queda, perdonando la expresión, chicos, queda con el cachete adolorido como por 2 días, ¿cierto? sí. Cuando uno le pinchan la neurobionta, no son 2 días, es un día, pero igual queda con el trasero dolorido porque el fármaco es oleoso, es muy espeso. Y en algunas ocasiones incluso los profesionales la calientan como para que se diluya un poquito más y se absorba más rápido, ¿cierto? Sí. En el caso del anticonceptivo, hola Roberto, en el caso del anticonceptivo sucede algo similar. La diferencia es que si bien es cierto, ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? Anticonceptivos inyectables se ven como espesos, pero tiene que ver más con la consistencia. No es tan oleoso, es como más lechoso. Por ejemplo, a ver, la sayana. Esa es la sayana, ¿sí? Por ejemplo, las sayanas, hasta donde, sí, a ver si me cuánto se llama, me estoy tratando de acordar. La sayana es blanca, ¿cierto? Es blanquita y poquita. La sayana tiene una característica y es lo que le estoy mencionando recién, que no es oleosa, es lechosa. Por lo tanto, no es 100% espesa, es más líquida. Es como una leche. Y la leche no es espesa. ¿Ya? Por eso que no duele tanto. Y por eso que también Ah, la administración, la absorción en este caso de la hormona, porque eso es pura hormona, es más rápida. ya, Y la molestia ya. también no es tan permanente en el tiempo. No la piden poner en el estómago. Sí, bueno, es intramuscular, así que la podemos poner por ejemplo, en el brazo, en el abdomen, en el glúteo. Son los tres Ah, lugares donde uno puede poner ese tipo de ¿cuánto se llama? conceptivo. Claro, anticonceptivo, pero por lo general se recomienda más que sea o en el hombro o en la zona del glúteo, porque en la zona del abdomen, si bien es cierto, uno puede generar una punción, un pinchazo intramuscular, pero va a quedar mucho más delicado que si uno se pincha en el hombro o en el glúteo. Ya, ya, gracias, profesora. Ya, de nada. ¿Alguien más con dudas? ¿Preguntas? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Entonces, la última que nos falta, o sea, terminando ya con el tema, fíjense lo que yo les decía. Miren la vía intradérmica. Jeringa, medicamento, aguja. Encimita, encimita, encimita. ¿Ya? Ahora, resumiendo entonces todo lo que hemos visto hasta ahora, dentro de lo que es la vía parenteral, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta lo primero que es la biodisponibilidad. Y dentro de la vía de la biodisponibilidad, comparándola, por ejemplo, con la vía de administración enteral, la biodisponibilidad será mayor o menor Menor, Mayor, uno dice mayor, uno dice menor. ¿Quién da más? A ver, Mayor. mayor ya. ¿Alguien que piense lo contrario?
Yo menor, yo pienso que sea menor. Ya, a ver, Inalvis, ¿por qué crees tú que la biodisponibilidad de la vía parenteral va a ser menor? Porque son en pequeñas cantidades. Ya, son en pequeñas cantidades, pero estamos aplicando un medicamento completo, en concentraciones menores. O sea, estamos aplicando en alta concentración, pero en poca cantidad. No sé, no sé entonces, no sé. Ya. Tomemos el punto que dijo Inalvis para poder solucionarlo. Cuando yo tomo un medicamento de 1 gramo por vía oral y llega y tiene que pasar al estómago. Si se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, ¿qué es lo que iba a pasar con ese medicamento? Le iba a pasar por el LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿cierto? Sí, e iba a sufrir una cosa extra. Que iba a llegar al tejido. No, otra cosa que tiene que ver con la metabolización. Iba a quitar el dolor. Tiene que ver con la metabolización. Va a pasar por el efecto del primer paso. Esófago. Va a pasar por el efecto del primer paso. Y el efecto del primer paso es que cuando el medicamento se va a distribuir, sufre una metabolización a nivel hepática que disminuye la cantidad de medicamento biodisponible. ¿Se acuerdan? Sí, pasa por el vena porta, si no me equivoco. Exactamente. Si el medicamento sufre el efecto de primer paso, que es lo que sufren la mayoría de los medicamentos que se administran por vía oral, pueden tener dos vías en este caso, de distribución. Uno es que pase directamente al sistema circulatorio por medio digamos, de la absorción gastrointestinal. O la segunda es que el medicamento sufre el efecto del primer paso y que se metabolice primero en el hígado para luego absorberse y distribuirse por medio de la vena porta. Al suceder eso, dijimos que había cantidad de medicamentos que se inactivaba y que posteriormente se eliminaba. Y eso disminuía el medicamento biodisponible. ¿Se recuerdan de eso? Por supuesto. Ya. Entonces, si tomamos en cuenta eso, estamos hablando de que no es el 100% del medicamento el que va a estar disponible para generar el efecto farmacológico. No así, por ejemplo, en el caso de la vía de administración parenteral, que si hacemos un poco de memoria y recordamos, por ejemplo, de la vía intraarterial y la vía endovenosa, el fármaco está ¿en qué forma? ¿Está en un 10, en un 20, en un 50, en un 100% biodisponible? ¿En un 20%? La vía endovenosa y la vía intraarterial, 100%. 100%. en un 100%. 100%. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una gran diferencia entre la vía de administración parenteral y la vía de administración parenteral, porque la vía disponibilidad dentro de la administración parenteral es muchísimo mayor. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto lo que Inalvis está, me imagino que es lo que le está confundiendo, es la cantidad de medicamento que se entrega, la concentración del medicamento es mayor. Tengo un medicamento que está comprimido en una cápsula que ingresa al sistema, pero que al entrar en contacto con ¿cuánto se llama? Con los jugos gástricos del estómago,
hay cierta cantidad de medicamento que se muere. Por otro lado, en la vía parenteral, tengo un medicamento que se diluye en una cantidad X de suero fisiológico, digamos, lo mezclo con el vial, puede ser el polvo liofilizado o la solución, lo saco en la jeringa y lo administro. La cantidad es menor, pero la concentración es la misma. Por lo tanto, estoy administrando la misma cantidad, pero con una biodisponibilidad mayor. ¿Se entiende la diferencia, Inalvis? Sí, profe, sí. Ahora sí. Entonces, queda claro por qué en la vía parenteral la biodisponibilidad es mayor. ¿Sí? Ok. Sí. Ya. Entonces, todo eso es la que tienen que tener ustedes presente cuando tengamos que hacer la diferenciación entre la vía enteral, la vía parenteral, que tiene que ver, insisto, con la biodisponibilidad del medicamento y obviamente con el efecto del primer paso, que va a, en este caso, a disminuir la biodisponibilidad de los medicamentos que se administran por vía oral, ¿ya? Y lo último que vamos a ver con respecto a las vías de administración, ¿ya? Tienen que ver con, en este caso, las vías que son menos comunes. ¿A qué me refiero? Vía tópica. Dentro de las vías de administración enterales y parenterales no la mencionamos, pero sí está dentro de las otras vías de administración que viene siendo la vía tópica. También tenemos la vía intraperitoneal. Los PAF, ¿por dónde se administran? Los famosos PAF. ¿Nasal? Nasal, pero ¿qué tiene específicamente, Ibar? ¿Qué es la vía nasal? Por la nariz. Inhalatoria, ¿sí? Es inhalatorio. Ya. También hay otra vía de administración intrapleural, que es el espacio que está entre el pulmón y el tejido pulmonar. Intracardíaca, que tiene que ver con lo mismo, el tejido que está entre el corazón y el resto de los órganos. Intralinfática, el nombre lo dice, y la intraósea, que también la hemos mencionado en algún momento, ¿ya? Estas vías son poco comunes porque son poco frecuentes de usar y tienen una característica que es muy, muy específica, o sea, muy, muy particular, y es que se utilizan casos y contextos específicos. No es una vía que vamos a utilizar de manera recurrente o de manera, digamos, diaria. Dentro de las vías, de las otras vías de administración, las únicas que se utilizan más comúnmente son la vía tópica y la vía inhalatoria, porque todo el resto de las vías, tanto la intraperitoneal, la intrapleural, intracardíaca, intralinfática e intraósea, todas las que tienen que ver con intra, para que se haga mejor la idea, no son vías de administración recurrente, porque además tiene que tener un seguimiento o tiene que tenerse un cuidado que con el resto de las vías no necesita, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, solo las vamos a mencionar, lo más importante que tienen que recordar en este caso son las vías enterales y las parenterales, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de las otras vías de administración, como la tópica y la vía inhalatoria, lo más que se utilizan son cremas, ungüentos, lociones, y dentro de la vía inhalatoria tenemos los famosos aerosoles, spray y los inhaladores, ¿ya? Dentro de la intraperitoneal, pleural, cardíaca, linfática y intraósea, no vamos a entrar en mayores detalles porque en realidad se utiliza, yo diría que casi por
por excelencia se utilizan directamente en los hospitales y en ningún otro lado. No se pueden utilizar de manera recurrente en el, ¿cuánto se llama? En el domicilio, ¿ya? Para que se hagan una idea, una de las vías más comunes de administración, o sea, en este caso de administración intrapleural, tiene relación, por ejemplo, con la hemodiálisis intraperitoneal, tiene que ver con la hemodiálisis intraperitoneal, que se administra por medio de que se conecta al paciente por vía de un catéter y lo que se hace es filtrar, en este caso es filtrar, no es necesariamente administro, pero yo lo que hago es conectar al paciente a la máquina y de esta manera genero un proceso de filtración cuando el paciente tiene algún problema de falla renal. Pero también en los procesos de hemodiálisis intraperitoneal se pueden administrar medicamentos que obviamente van a pasar por esa vía, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo porque es una vía bastante cara. Y si bien es cierto, se hacen diálisis domiciliarias, son poco comunes y requieren de una maquinaria o en este caso un equipo específico, ¿ya? Entonces, la importancia de las vías es que tanto intraenteral, parenteral y las otras vías de administración tienen una diferencia que radica directamente en la vía de disponibilidad del medicamento y si el medicamento pasa o no pasa por el efecto del primer paso, valga la redundancia. O sea, si es que se metaboliza a nivel hepático o no, ¿ya? En la vía de disponibilidad específicamente, vamos a clasificar o a reclasificar las vías en dos grandes grupos y nos vamos a preocupar directamente de las parenterales y las enterales. Dentro de las vías enterales solamente vamos a considerar la vía oral y rectal, ¿ya? Y dentro de la vía parenteral, ¿quién me está hablando? Ya, Grisel, si todavía no pasó la lista. Entonces, como les decía, vamos a dividir las vías de administración en dos grandes grupos, en las vías enterales y las vías parenterales. Dentro de la vía enteral, que es la vía oral, por así decirlo, la que viaja por todo el sistema, la ADME, vamos a clasificar la vía oral, rectal, y dentro de la parenteral vamos a tomar también la sublingual, por el parentesco de administración que tienen, por la capilaridad que tiene la zona de la lengua, y obviamente todo lo que tiene que ver con la vía de administración parenteral que tiene que ver con intradérmica, subcutánea, intravenosa y todo eso, ¿ya? En la vía de administración enteral vamos a tener una biodisponibilidad disminuida por la cantidad de jugos gástricos que hay en el estómago y obviamente por todo el viajecito famoso que tiene que hacer el medicamento hasta que éste se elimina y obviamente logra generar su efecto farmacológico. En la vía parenteral, por lo tanto, y en diferencia, vamos a también a adquirir la vía sublingual porque la vía disponibilidad es, como insisto, casi del 90-100% en algunas ocasiones y además, tanto en la vía intraarterial como en la vía endovenosa o intravenosa, la vía disponibilidad va a ser, si es que no el 100, pero sí cercano al 100%. O sea, vamos a tener un efecto súper potente en el medicamento, lo cual va a generar un efecto farmacológico mucho más grande y una disminución de los malestares mucho más rápido, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí la idea? Sí. Ya. Sí, profe. Mis estimados, Sí, profe. vamos a Sí, hacer profe. un pequeño break. Son las 8. Vamos a ir al break hasta las 8:15. Ya a las 8:15 volvemos. Los 15 minutitos de recreo de siempre. Ya, nos vemos a las 8:15.
Ya, chicos, continuamos. Entonces, cuando hablamos de la vía de disponibilidad, dividimos las vías de administración en dos tipos, las enterales y las parenterales, pero a las parenterales les vamos a sumar la vía sublingual, que si bien es cierto corresponde originalmente a una vía enteral, pero le vamos a sumar a la vía parenteral por la biodisponibilidad o por la cantidad de medicamento que queda disponible para generar el efecto. Eso es a grandes rasgos, cuando hablamos de biodisponibilidad. Dos grupos, enteral, parenteral, pero al parenteral le agregamos la vía sublingual y la sacamos de la vía enteral, ¿ya? Cuando hablamos del efecto del primer paso, vamos a hacer un ejercicio similar. También vamos a agruparlas en vías enterales y vías parenterales. A la vía enteral vamos a sumar todo lo que tiene que ver con vía oral, rectal, etc. Y a la vía parenteral también le vamos a sumar la vía sublingual. De esa manera dejamos los dos grandes grupos. En la vía enteral, en la mayoría de los casos, se va a dar el efecto del primer paso, porque va a ocurrir una absorción a nivel del duodeno del estómago. Por lo tanto, la mayor cantidad de las veces el medicamento se va a metabolizar a partir del intestino y por lo mismo va a pasar a la vena porta para después distribuirse. ¿Ya? Si el medicamento pasara directamente a la vía circulatoria, entonces no tendríamos el efecto del primer paso. Pero cuando hablamos de la vía parenteral y de la vía sublingual en conjunto, el efecto del primer paso no sucede. El medicamento pasa directamente al torrente sanguíneo, por lo tanto no hay una metabolización a nivel hepático y por lo tanto no ocurre el efecto del primer paso y llega directamente el medicamento a la distribución. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Me interesa que esto quede claro porque esto va a ser pregunta de prueba. Disculpe, Y re- profesor, recién llegué. Estaba tomando una tacita de té y ¿me lo puede explicar de nuevo? Yo lo anoto, por favor. Ya, vuelvo a explicar. Vimos todas las vías de administración, enteral y parenteral, ¿cierto? Vimos las otras vías de administración que solamente las mencionamos. Y ahora nos vamos a enfocar en dividir las vías según biodisponibilidad y según efecto del primer paso. Cuando hablamos de biodisponibilidad como tal, separamos en dos grupos todas las vías de administración farmacológica. Dejamos la vía enteral a un lado y la vía parenteral al otro. Pero a la vía parenteral vamos a sumarle la vía sublingual y la vamos a restar del otro grupo. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad en conjunto con la vía sublingual tienen una biodisponibilidad del casi 100%. ¿Por qué? Porque el medicamento se absorbe en su totalidad y genera un efecto directo en el sistema circulatorio. En cambio, en la vía parenteral, tanto oral como rectal, como, por ejemplo, que son las más comunes, oral y rectal, la biodisponibilidad es menor porque el medicamento sufre una metabolización o puede sufrir una metabolización que disminuye la cantidad de fármaco que genera el efecto sobre la enfermedad. ¿Ya? Eso es con la biodisponibilidad. Con el efecto del primer paso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Dos grupos, enteral, parenteral, y a la parenteral le vamos a agregar la vía sublingual. En el caso de la vía enteral, en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, va a ocurrir sí o sí el efecto del primer paso, porque el medicamento tiene que pasar por boca, por boca, esófago, estómago, duodeno y duodeno para poder disolverse y posteriormente absorberse. ¿Ya?
Por lo Profe, tanto, dígame. ¿cuánto sería el porcentaje de la probabilidad de que aparezca el efecto de primer paso? En la vía enteral, que es la vía por vía oral, en casi el Sí, 90% de los medicamentos. APP. En casi el 90% de los medicamentos de la vía enteral se sucede el efecto del primer paso. Entonces, se podría decir que son casi todos los medicamentos que tienen o que disminuyen, en este caso, su efecto farmacológico, debido directamente a la metabolización hepática, que es el efecto del primer paso. ¿Ya? Aparte que hay que decirlo, el jugo gástrico no deja de generar, no deja de ser partícipe en la disminución del efecto farmacológico porque también destruye cierta cantidad de principio activo, entonces, y eso tiene que ver directamente con la acidez, y es algo que es propio de nosotros y que evidentemente y lamentablemente es algo que no podemos modificar, pues, ¿ya? Entonces, en la vía enteral, sí o sí, todos los medicamentos, o insisto, casi el 90%, tenemos el efecto del primer paso, ¿ya? Ahora, ahí en la vía parenteral, junto con la vía sublingual, el efecto del primer paso está prácticamente ausente. Será el 5% alrededor, a los que les gusta el porcentaje, será un 5% a lo más de ¿cuánto se llama? De medicamentos enterales, o sea, parenterales, que sufren el efecto del primer paso. Son muy pocos, insisto, si es casi nulo en los medicamentos de vía parenteral que sufren el efecto del primer paso. Por lo tanto, el medicamento se encuentra en su 100% disponible para generar el efecto farmacológico. Por eso que es importante hacer esta división de vías enterales y parenterales, pero siempre considerar la vía sublingual más como una vía parenteral que como una vía enteral. ¿Se entiende la idea? sí. ¿Sí? Sí, profe. Hasta aquí, ya, hasta aquí alguna duda. Listo, anotado. Anotado. Ay, Bien. Yo los voy a subir arriba del columpio. Si me voy a dejar los micrófonos abiertos, yo lo aviso con tiempo. Entonces, ya sabemos cuáles son las vías de administración farmacológica. Ahora tenemos que conocer las formas farmacéuticas. Esto igual de las formas farmacéuticas las van a conocer un poquito más en detalle a lo largo del curso con el otro docente, pero yo les voy a hacer un pequeño briefing, por así decirlo, un pequeño extracto, repaso, de las vías o formas farmacéuticas, perdón, que pueden encontrar. ¿Por qué vamos a mencionar las formas farmacéuticas? Porque las formas farmacéuticas y las vías de administración están directamente relacionadas. No puede existir una vía de administración sin una forma farmacéutica. Porque si tengo un medicamento, en este caso líquido, tengo que saber por dónde administrarlo, ¿cierto? Porque si tengo un medicamento líquido que quiero administrar a un paciente, no voy a poner ese líquido sobre la piel del paciente, porque el líquido se va a perder, ¿cierto? Una forma lógica de administrar un líquido, ¿cuál sería? Forma lógica, Intramuscular. ¿ya? Digámoslo, agrupemos, En jarabe, ¿ya? Pero achiquemos el conjunto. Si quiero administrarlo por vía, en este caso intramuscular, ¿a qué vía forma de administración corresponde? ¿Parenteral o enteral? Vía de la vía intramuscular. Parenteral. Parenteral, exactamente. Por lo tanto, si quiero administrar un líquido, lo puedo hacer por ambas vías, ¿cierto? Vía parenteral, por medio de, digamos, vía central, o enteral por vía oral, como dijo alguno de ustedes, como jarabe, ¿cierto? Entonces,
La vía de administración y la forma farmacéutica se van a relacionar porque ellos son los que van a determinar el cómo se va a introducir el medicamento al organismo y al sistema para que ¿cuánto se llama? Posteriormente sepamos cómo identificarlo físicamente. ¿Ya? Por eso que es importante hablar de las dos cosas en conjunto. La forma farmacéutica como tal son la presentación física del medicamento. Ay, perdón, me pica mucho el ojo. Son la forma física del medicamento, o sea, el cómo yo lo observo al medicamento, el cómo se encuentra el medicamento. Y por lo mismo, en este caso, la forma farmacéutica es la que me va a decir cómo administrar el medicamento. Perdón. Perdón. Ya. Entonces, la forma farmacéutica es la que me va a indicar cómo administrar el medicamento. Nómbrenme alguna forma farmacéutica que ustedes conozcan. El jarabe. Comprimidos, jarabes, Ya, ¿qué más? aerosoles, Ya, muy bien. cremas, emulsión, cápsulas, supositorios, Muy bien. gotas, ópticas y oftalmológicas. Claro, que son las que están descritas en la lista, ¿cierto? Sí. Ahora, todo lo que ustedes me están nombrando, evidentemente, todo lo que ustedes me están nombrando, evidentemente corresponden a vías de administración, o sea, a formas de presentación de un medicamento, una forma farmacéutica, ¿ya? Y es correcto, están todos correctos, pero cada uno tiene su propia característica, ¿cierto? Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? ¿En qué nos vamos a fijar nosotros? En la biodisponibilidad. En la vía de administración, porque están relacionadas. La forma farmacéutica me dice cómo lo tengo que administrar y de acuerdo al que me diga cómo lo tengo que administrar, es la vía de administración que tengo que utilizar. ¿Se entiende la idea? Profe, por ejemplo, si es comprimido, se sabe que es vía oral, ¿cierto? Claro, Así, como así. sí, Supositorio vía rectal, así. así, tal cual. ¿Se Mm. dan cuenta que ustedes Ok. mismos logran relacionar la presentación del medicamento con la forma de la administración sin que yo les dijera nada? Voy a ponerles un caso súper simple. El jarabe. El jarabe siempre se administra ¿por dónde? Vía oral. Vía oral, ¿cierto? ¿Hay otra forma de administrar un jarabe? No, No. No, ¿cierto? Pero si yo tengo que administrar un inyectable, ¿cuántas formas de administrar un inyectable tengo? dos, 2, ¿Solo dos? 3, ¿Quién da más? Vamos en tres. Intramuscular, intravenosa, Ujú. endovenosa, que es lo mismo. cuatro. Dos, Subcutánea, cutánea. No me importa. Intradérmica. Intramuscular, endovenosa, subcutánea, intradérmica.
Tengo 4 formas de administrar un inyectable. Se dan cuenta que aquí lo que más cuesta comprender es la presentación parenteral. Porque la presentación parenteral puede ser un medicamento que tenga muchas o múltiples formas de administración. Pensemos en un medicamento que se utiliza para vía parenteral y les voy a poner un solo ejemplo. Hay presentaciones de los medicamentos que cuando uno lee las indicaciones dice que se puede administrar intramuscular, subcutánea, perdón, intramuscular, endovenosa, que son las 2 formas más comunes de administrar un medicamento. Entonces, con eso tiene relación en este caso la vía de administración en la forma farmacéutica. Es el laboratorio en este caso el que nos puede indicar cuáles son las vías más adecuadas para ese tratamiento. Por ejemplo, comprimido. El comprimido todos lo hemos tomado en algún momento. Sabemos que son sólidas, que tiene un principio activo, que está recubierto por una cantidad de excipiente, que es para darle forma, para darle estabilidad. Que se ingiere por vía oral y que posteriormente se disuelve a nivel estomacal o específicamente gastrointestinal. ¿Por medio de qué? De la vía oral. ¿Por medio de qué se disuelve en el tracto gastrointestinal? ¿Un medicamento? De ácidos. De ácidos. Específicamente de jugos gástricos. ¿Ya? Es lo más común. Y todos en nuestra vida hemos tomado un comprimido alguna vez. Las cápsulas. Las cápsulas tienen, se podría decir, una presentación similar a los comprimidos. La diferencia es que la cápsula es una cubierta gelatinosa más rígida y que en su interior contienen el principio activo en forma de polvo. Ahora, hay algunos principios activos que vienen en polvo como tal. Si ustedes abren la cápsula les va a salir un polvito, y hay otras que si ustedes las abren les van a salir pelotitas pequeñas. Por ejemplo, el Celecoxib, que es un analgésico, si ustedes lo abren les va a salir un polvo. O incluso los multivitamínicos, si ustedes lo abren les va a salir un polvo. Pero si ustedes abren un comprimido de omeprazol, que es un protector gástrico, en la mayoría de las ocasiones les va a salir unas pelotitas pequeñas de dentro de la cápsula. Y a esas pelotitas pequeñas se les llaman gránulos. ¿Ya? Ahora, las cápsulas uno las ingiere, por lo tanto no hay una absorción en la zona de la boca, no hay una absorción en la zona del esófago, sino que recién llegan al estómago y allí se comienza a disolver. En el caso del comprimido no, en el caso del comprimido hay enzimas en la boca que comienzan a disolver el excipiente, que cuando navega por la zona del esófago también genera una absorción de excipiente y ahí también ya podemos empezar a hablar de, en este caso, principio activo. Y cuando llega el estómago se termina de disolver completamente el medicamento y se absorbe y en este caso se hace el efecto. En el caso de la cápsula nos saltamos todo lo que es la boca y el tracto, la zona del esófago. Por lo tanto, llega directamente a la zona gastrointestinal, específicamente el estómago, se disuelve la cápsula gelatinosa con los jugos gástricos y comienza a generar su efecto y su proceso, en este caso, el medicamento. El jarabe, por otro lado, todos sabemos que el jarabe es 100% líquido. Y el jarabe, como su nombre lo dice, es relativamente espeso, un poco más dulce. Y en este caso, el jarabe viene disuelto en
agua. Hay algunos que vienen con un cierto grado alcohólico, pero ya ahora actualmente no existen. Están mezclados con otras sustancias, como glicerol. Y además de eso, vienen con una cantidad de azúcar, sacaralosa o sucralosa, etcétera, para darle ese sabor dulce a los medicamentos. En este caso, el jarabe se administra por vía oral. Por lo tanto, el jarabe, como es un principio activo completamente disuelto, tengo una absorción a nivel de la boca, tengo una absorción a nivel del estómago, o sea, del esófago, del estómago, del duodeno, y se absorbe el medicamento en todos lados, en diferentes concentraciones, pero en todos lados. ¿Ya? Los medicamentos inyectables pueden ser soluciones, medicamentos líquidos o suspensiones, medicamentos liofilizados, o sea, polvos, que se van a administrar mediante aguja y jeringa, porque van a entrar directamente al torrente sanguíneo, y ahí ya sabemos que pueden ser endovenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica, todo depende del fabricante, ¿ya? La más común es endovenosa e intramuscular. Hay medicamentos inyectables que vienen el polvo liofilizado y su propio, digamos, disolvente. Y hay medicamentos que vienen solo el polvo liofilizado y uno tiene que disolver el medicamento con suero fisiológico. Cuando el medicamento viene con el disolvente, es porque se utilizan en conjunto porque generan una acción específica. No hay que sustituir el disolvente con otra sustancia, a menos que nosotros estemos 100% seguros que ese disolvente sea solamente suero fisiológico. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Por otro lado, tenemos las pomadas y las cremas, ¿ya? En las pomadas y las cremas son sustancias semisólidas, porque no son 100% duras, sino que las puede mover, ¿cierto? Y son por lo general elementos que nosotros ocupamos directamente en la piel o por vía tópica. Por lo tanto, en este caso, las pomadas y las cremas, la mayoría, para generar una mejor absorción, viene el componente o el principio activo mezclado con una cantidad de excipiente que por lo general ese excipiente tiene un componente alcohólico. ¿Por qué tiene un componente alcohólico? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué las cremas y pomadas, parte del excipiente puede ser un componente alcohólico? Para desinfectar. No, Ah, no. Ah, no. no sé. Veámoslo de otro lado. Para una sensación de frescura. No. Vamos por otro lado. ¿Qué pasa con el alcohol cuando uno lo deja abierto? Se evapora. Se evapora, ¿cierto? Se evapora. Ya, sí se evapora. Entonces, no sé si ustedes saben que a los niños con fiebre alta, algunas mamás o abuelitas antiguas les recomendaban los baños de alcohol o baños de colonia para bajar la fiebre. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí, sí. Sí, No, profe. No, Pero lo profe, hacen mezclado con perdón, agua, profe. profe. Profe, en mi país es agua caliente o agua fría. En Colombia. El agua caliente en realidad si tengo fiebre me va a subir más la fiebre, tendría que ser agua fría, pero también es malo. Ya, pero bueno, no estamos hablando de eso. Explicación rápida del por qué se le aplicaban baños o cuánto se llama, aplicaciones de compresas con alcohol o baños de colonia. Porque tanto el alcohol
solo, como la colonia, contienen una cantidad alcohólica. Y el alcohol absorbe cierta cantidad de temperatura y posteriormente se evapora. Por lo tanto, eso ayudaba a que, ¿cuánto se llama? Se disminuyera la temperatura, pero también se dieron cuenta que eso generaba una, ¿cómo decirlo? Una reacción en los niños que era que se podían embriagar, producto de la absorción del alcohol. Literalmente eran niños que estaban borrachos. Entonces, tomemos esa misma situación y llevémosla a la creación de las pomadas y de las cremas. ¿Para qué utilizaríamos en este caso alcohol en la confección de pomadas y cremas? Para desinfectar. Para que se absorba más rápido, Acelerar el proceso de absorción. para acelerar el proceso de absorción. Por eso que siempre se van a dar cuenta, si ustedes ven una crema, tiene algún componente alcohólico. No necesariamente el alcohol etílico que nosotros conocemos para hacer las desinfecciones, pero sí, por ejemplo, etanol o cualquier elemento que termine con ol, que son familiares de los alcoholes. ¿Ya? Por otro lado tenemos los supositorios, que los supositorios, todos lo conocen, creo que son pocos los que me pueden decir, no, profe, no lo conozco. Son elementos sólidos que tienen forma como ovalada, entre comillas, y los supositorios pueden tener dos nombres. La mayoría, sé que los conoce solo los supositorios, que los supositorios se administran por vía rectal, ¿ya? Y son elementos sólidos, pero que tienen componentes que reaccionan con temperatura ambiente. Por eso que cuando uno toca un supositorio, o sea, cuando está manipulando un supositorio antes de meterlo en la zona del recto, ya este se comienza como a derretir, porque es muy susceptible a la temperatura, por eso que el supositorio se absorbe tan rápido. Pero también ¿cuánto se llama? Un supositorio para mujeres específicamente, que se le conoce con los nombres de óvulo. Y el óvulo es mucho más grande y como su nombre lo dice, tiene forma muchísimo más ovalada. El supositorio por sí tiene forma ovalada, pero una forma ovalada alargada. El óvalo no, el óvalo es un verdadero huevito chiquitito de no más de 2 centímetros de 1 centímetro de largo que ingresa directamente por vía vaginal. Por lo tanto, los supositorios y los óvulos entran por vía rectal, el supositorio, y por vía vaginal, el óvulo. El medicamento, en este caso, se mezcla con un excipiente para poder generar un efecto de absorción mayormente rápido, se disuelve y se libera el fármaco de manera local por toda la zona rectal, aunque en medicamentos por vía rectal, ya que nosotros lo mencionamos en algún momento, que son los enemas, que son sustancias líquidas que se inyectan, que se ingresan por vía rectal, que son líquidas, que sí pueden llegar incluso a la zona del estómago y sufrir efecto del primer paso por la vía de administración. También tenemos las gotas oftálmicas o las gotas óticas. Oftálmicas, ojos, óticas, oído, ¿ya? Siempre las gotas van a ser sustancias líquidas. Ahora, la diferencia es que pueden ser sustancias líquidas más oleosas, pueden ser sustancias líquidas más lechosas o pueden ser sustancias 100% líquidas. Todo va a depender del medicamento. Por ejemplo, una que se me ocurre ahora. Las lágrimas artificiales. Hay diferentes tipos de marcas de lágrimas artificiales, ¿cierto? Para los, dígame. Ya. Para los que usan lágrimas artificiales o han comprado lágrimas artificiales en algún momento.
¿Se han dado cuenta que hay lágrimas artificiales que son más líquidas, que hay lágrimas artificiales que son más oleosas? ¿Son más aceitosas? Sí, profe. Hay unas que son gel. También. Muchas gracias también. Muy bien, Yomaira. Sí, hay unas que también son más gel. ¿Y eso por qué? Se supone que la lágrima artificial viene derechamente a tratar de evitar la resequedad del ojo. Porque nosotros naturalmente tenemos ¿cuánto se llama? El ojo constantemente hidratado. Pero hay algunas personas que con el pasar del tiempo, sobre todo los adultos mayores, o personas que tienen problemas con la zona de la visión, necesitan en este caso las gotas oftálmicas, sobre todo para los que pasan mucho tiempo pegados al computador. Las gotas oftálmicas generan maravilla. Entonces, por eso que es más líquida o es más oleosa, dependiendo de la composición. Por eso que en este caso, tanto las gotas oftálmicas como las óticas son elementos líquidos que se pueden utilizar para la lubricación, así como también para tratar infecciones o afecciones locales. O sea, lesiones o, en este caso, enfermedades directamente en una zona específica. O sea, en el ojo o en el oído. ¿Ya? Tenemos los aerosoles nasales, que los aerosoles nasales creo que la mayoría los puede ubicar, que son dispositivos que se administran en una sustancia que es como un contenedor, que viene con un pequeño dispensador que se conecta, en este caso, a un elemento que genera la propulsión del medicamento, que al presionarlo genera la liberación del fármaco por la cantidad de aerosol concentrado en esta pequeña recámara. Los aerosoles por lo general se utilizan para los tratamientos de las vías respiratorias. Y digo vías respiratorias porque pueden ser tratamientos de la vía respiratoria alta como tratamientos de la vía respiratoria baja. Hay medicamentos, hay aerosoles que se van a utilizar directamente para tratar la congestión nasal y hay otros aerosoles que se van a utilizar para tratar, por ejemplo, la congestión bronquial. Los medicamentos que se utilizan para tratar la congestión bronquial vienen a dilatar los bronquios para que el bronquio vuelva a su tamaño original y de esa manera pueda eliminar las secreciones extra. Pero cuando hablamos de una congestión nasal, son elementos, por ejemplo, como el Fisiolin, que son aerosoles que se administran directamente a la zona nasal y que generan una descongestión por limpieza. El Fisiolin no tiene ningún medicamento asociado, es solamente suero fisiológico aplicado a propulsión. Pero hay medicamentos como los antialérgicos que se utilizan para la congestión nasal que sí son aerosoles medicados, como por ejemplo la mometazona. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Algunos lo conocen por mometazona, otros por nombres un poco más comerciales como el Momex, etc. También. El Nasonex. También el Nasonex. Pero si se ponen a pensar, esos son, en este caso, son sustancias médicas para la congestión nasal y que se utilizan principalmente en alergia, ¿ya? Y es como les digo, también están los PAF, los aerosoles que tratan las congestiones respiratorias bajas o altas. Depende del medicamento y de la indicación médica. Tenemos los medicamentos, los comprimidos sublinguales, que son los medicamentos que se colocan directamente debajo de la lengua, se disuelven y se absorben muy rápidamente. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, los medicamentos sublinguales pasan directamente al torrente sanguíneo por la capilaridad que tiene la lengua
no pasan por el efecto del primer paso, pero son medicamentos que lamentablemente son escasos. Son muy pocos los medicamentos sublinguales que existen. En la clase, cuando hablamos de la vía sublingual, mencionamos unos pocos. El ketorolaco sublingual, el isofran sublingual Captopril. y el captopril sublingual. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, yo que soy profesional del área de la salud, los puedo mencionar solamente esos tres, que son los más comunes. ¿Ya? Y lo último, que son las emulsiones, que ojo, las emulsiones no son lo mismo que las cremas y las pomadas, porque las emulsiones son principalmente mezclas aceitosas o elementos que contienen una cantidad de agua que vienen mezcladas con el principio activo. Por eso se les llama emulsiones. ¿Ya? Es lo mismo que la jalea, licenciada, disculpe. ¿Qué cosa? Es lo mismo que jalea. ¿La jalea? Es lo mismo que la emulsión. No es lo mismo. No. La jalea es más, su nombre lo dice, es mucho más espesa. La emulsión no. Es más líquida y además es más oleosa, más aceitosa. Es como Oye, para que se hagan una idea, es como vaselina mezclada con medicamentos. Como para que se hagan una idea mental de lo que es. ¿Ya? ok, listo. Y vienen mezcladas en este caso con el principio activo y se van a utilizar principalmente para tratar enfermedades de carácter tópico, o sea, directamente a la piel. ¿Ya? Igual que las pomadas, la diferencia es la consistencia y la cantidad de principio activo que queda disponible. La cantidad de principio activo en las pomadas y cremas por lo general es mayor que en las emulsiones. ¿Cuántas de ustedes han ocupado alguna vez el emulsionado que se le aplica a los bebés? Sí, yo lo he ocupado. ¿Sí? Sí. Eso es una emulsión. Por algo se llama emulsionado. Si ustedes se dan cuenta, es una sustancia líquida, pero es muy oleosa y se absorbe muy rápido. ¿Ya? Eso. Ahora, importante que cada forma farmacéutica depende de la vía de administración, la urgencia con la que se necesita administrar el medicamento y obviamente la estabilidad que necesito en el medicamento. ¿Ya? Porque todos los medicamentos van a tener una estabilidad diferente dependiendo del excipiente que se utilice y dependiendo de la vía de administración y de la forma farmacéutica en la que el medicamento venga, en este caso, presentado. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen Sí, alguna duda? hasta el ¿Dudas? momento no. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien. No. ¿Les gustó la clase? Sí, profe. Y Ya. Con esto terminamos de hablar directamente de las formas farmacéuticas. ¿Ya? La próxima clase, ojo, la próxima clase vamos a empezar a hablar ya en definitiva y ya de lleno de todo lo que es el sistema LADME, de lo que es farmacocinética, sistema LADME, pero ojo, vamos a hablar del sistema LADME en detalle, no al general como lo hicimos la primera vez, en donde solamente mencionamos los pasos del sistema LADME. Aquí vamos a mencionar los pasos y cómo funciona cada proceso en el sistema LADME. Cómo funciona el proceso de liberación, cómo funciona el proceso de absorción, de distribución, de metabolismo, de eliminación. Así que también van a haber unos conceptos que se van a repetir, por ejemplo, el concepto el efecto del primer paso, que también se va a repetir cuando comencemos a hablar de metabolismo, ¿ya? Así que eso vamos a hacer la próxima clase. Mis estimados, les comento que hasta aquí, hasta todo lo que son las formas farmacéuticas, va a entrar en la prueba, ¿ya?
Recuerden que la prueba la tienen mañana. La prueba va a ser igual que la prueba anterior. Solo preguntas de alternativa, nada difícil, 1 hora y media para poder contestarla, 24 horas disponible la evaluación. ¿Ya? ¿A qué hora empieza? Mañana va a empezar desde las 9 de la noche hasta las 9 de la noche del viernes. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? ¿Estamos ok? El Sí, silencio, profe, a estudiar mucho. el silencio todo. Ya, mis estimados y estimadas, entonces vamos a pasar la lista y con eso estarían quedando completamente libres de mí por hoy hasta la próxima semana. Entonces, imaginación. Ibar Aguirre, Presente. Jacqueline Araneda, Lucía Barriga, Maylin Gon Morales, Karen Burgemeister, Presente, profesora. Yomaira Cantillano, perdón, Cantillo, Presente, profe. Nidia Caro, Presente, profe. Roberto Caroca, Presente, profe. Rodolfo Sea, Jessica Contreras, Ivonne Contreras, Yesula Desjardins, Javier Díaz, Paula Donaire, Junior Dorfians, Víctor Fernández, Isi Fuentes. Presente, profe. ¿Quién presente? ¿Aló? Sí, ¿quién? Junior das Firenze. Junior das Ya. Firenze. Isi Eh, Fuentes. Disculpe, una consultita, es que yo conecté un poco tarde en la clase de hoy por el tema del trabajo. La consulta es que la semana pasada, no, el lunes, recuerda que le dije que todavía no puede hacer la prueba, pero usted me decía que escribirla por interno para que usted vea qué puede hacer. Sí. ¿Y me escribió? Ya. No, la verdad que no, por falta de tiempo. Es que estoy súper ocupado en estos momentos con el tema del trabajo. Pero voy a ver durante este fin de semana si Ojo, puedo hacerlo, aunque ojo. durante la noche. Sí. Ojo, yo el fin de semana no contesto WhatsApp. Así que tiene Ya. que hablarme en la semana y ojalá antes de las 10:30, que es mi tope máximo para contestar sus dudas. Porque yo el fin de Ya. semana no contesto y el fin de semana soy 100% mamá. ¿Ya? Ya. Entonces voy a ver mañana en la tarde. Listo. Mañana hay otra Ya, prueba por si muchas acaso. gracias. Ya, son 2 entonces, en total. Vendrían siendo 2. ¿Ya? Ya, ok, Isi ningún Fuentes. problema. Gracias. Sí, ¿ya? Isi Fuentes. Presente. Juana González. Victoria Gutiérrez. Enrique Herrera. Grisel Letouch. Hola, Grisel Lavi. Gloria Marín. Presente, profe. Ya hasta mañana. Hasta mañana. Gonzalo Pardo. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. María Pérez. Paloma Pino. Iliusca Rivas. Presente, profe. Inalvis Rizo. Presente, profe. Maximiliano Tapia. Catherine Torres. Presente. Hermes Uribe. Presente, profesora.
Julie Vargas. Stephanie Vázquez. Presente, profe. Y Katy Vera. Presente, licenciada. ¿Alguien que esté presente que yo no haya nombrado? ¿No? ¿Estamos ok? Ya, estamos ok. Mañana yo igual les voy a avisar cuando la prueba esté disponible en el aula para que puedan entrar al tiro a revisarla o a realizarla las quien lo necesiten. Ya, yo voy a tratar de dejar subida al tiro la grabación hoy día para que la puedan, para que puedan disponer y pues, que puedan repasar si es que lo necesitan.